un universo paralelo, varias teorías de la física sugieren que podría haber otros universos aparte del nuestro, apoyados por grandes científicos como Stephen Hawking y Alexander Vigenkin. Pero, ¿son tan solo teorías descabelladas que se le ocurrió a algún científico desesperado? Soy Rodrigo, el Sebastián y ella Silvia. Y hoy vamos a tratar de averiguar si de verdad existen los universos paralelos. Todo empezó cuando el físico austríaco Schrödinger ideó un experimento mental para demostrar que la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, la más aceptada hasta el momento, tenía un punto débil. Según esta interpretación, una partícula podría estar dividiéndose o estar estable al mismo tiempo, al igual que un electrón es partícula y onda hasta que alguien lo observe. ¿Qué significa esto? En el colegio nos enseñan que los electrones están en un lugar determinado alrededor del núcleo de un átomo. Sin embargo, de acuerdo a la física cuántica, un electrón no está de un punto concreto del espacio, sino en una infinidad de lugares alrededor del núcleo, en su nube de probabilidad. Y según la interpretación de Copenhague, el electrón está en todos estos puntos a la vez. ¿Confundido? Imagina que el electrón es como una onda, está en varios puntos al mismo tiempo. Cuando alguien lo observa, su estado cambia de onda a uno de partícula en un lugar determinado. En el experimento mental del gato de Schrödinger, se mete a un gato en una caja, junto con veneno en un vidrio y una cantidad de uranio. Junto a él hay un medidor de radioactividad que activa un martillo si una partícula de uranio se destabiliza. En tal caso, el martillo rompe el vidrio y el veneno mata al gato. Pasada una hora, la cuestión es, ¿cuál es el estado del gato? Según la interpretación de Copenhague, justo antes de abrir la caja, el gato está al mismo tiempo vivo y muerto, ya que un átomo de uranio está dividido y estable a la vez. Claramente, esto es imposible. El gato responde a las leyes clásicas de la física, por lo tanto, solo está o vivo o muerto. Frente a esta paradoja, Hugh Everett propone en 1950 una alternativa a la interpretación de Copenhague, la interpretación de los universos paralelos o interpretación de los mundos múltiples. La interpretación de mundos múltiples, o IMM, consiste brevemente en que cada vez que se da un evento al azar, el universo se divide y se crean otros universos paralelos con cada opción o camino posible. Pongamos el siguiente ejemplo. Estás en tu casa y encuentras un chocolate en la mesa. Hay dos posibles desenlaces, o lo dejas donde está y sigues con tu vida, o te comes el chocolate. Según la IMM, ambos suceden, pero en diferentes universos. Con cada acción nos dividimos y existimos simultáneamente en una infinidad de mundos. Regresando al caso del gato de Schrödinger, según la IMM, al abrir la caja, el universo se bifurca. En uno encuentras al gato vivo, en el otro muerto. En otras palabras, el universo está dividiéndose en realidades paralelas de forma continua, lo que da lugar a un número infinito de universos. Por lo tanto, todo lo que puede haber pasado, ha pasado. La teoría de Hugh Everett fue diseñada por décadas y criticada por el mismo Niels Bohr, defensor de la interpretación de Copenhague, hasta que, en 1998, Max Tegmark desarrolló el experimento mental llamado suicidio cuántico. Este experimento, que es una variación del famoso gato de Schrödinger, demostró que la interpretación de mundos múltiples era teóricamente posible. Es importante notar que la IMM no es la única teoría que plantea la posibilidad de que existan universos paralelos. Por ejemplo, la inflación cósmica eterna, de la teoría de las cuerdas, sugiere la existencia de universos burbuja. Según esta, nuestro universo es tan solo una burbuja de millones en un océano infinito. La IMM nos lleva a considerar varias cuestiones. Si esta teoría es cierta, ¿hay algún universo como el nuestro? Bueno, si la cantidad de universos es infinita, entonces hay infinitas posibilidades, incluida la de un mundo como el nuestro. Además, como dice Jorge Blasch, sería muy presuntuoso admitir que en infinitos universos paralelos, solo el nuestro tiene el conjunto correcto de leyes físicas para permitir la vida. Otra pregunta muy común es, si de verdad hay otros yo, ¿es posible encontrarnos con nuestros duplicados de algún universo próximo? La respuesta está en el principio de exclusión de Pauli. Jamás entraremos en contacto con otros yo, pues evitamos a nuestras copias como un electrón excluye a otro en el mismo nivel. Entonces, ¿existen o no los universos paralelos? Según la interpretación de mundos múltiples, no podemos estar seguros. Por los mismos principios que conforman esta teoría, no tenemos la capacidad para percibir otros universos ni la bifurcación del nuestro. No obstante, a pesar de haber generado muchas controversias, parece ser la única salida posible para explicar de la manera más completa la mecánica cuántica.
Gracias totales.